Ohio, Ohio. Pausa publicitaria. Recuerda que, si deseas apoyarme, puedes hacer una donación a mi cuenta de PayPal. Cualquier contribución será bienvenida. Muchas gracias por su generoso apoyo y disculpen la interrupción. Ignoraba cuánto tiempo había transcurrido. Los días, las eras, incluso el concepto mismo de sucesión temporal le eran tan irrelevantes como intangibles. Habían pasado 1000 años. 1 millón. ¿Acaso era el primer ser consciente, moldeado en el alba del cosmos? Nada de eso tenía importancia, ni siquiera como un vestigio de curiosidad. La memoria de su origen y su propósito había sido disuelta, desgajada lentamente por una soledad tan antigua que parecía haber erigido un mausoleo invisible a su alrededor. Nadie había pronunciado su nombre en siglos, quizá nunca lo hicieron. Y en su aislamiento absoluto, el eco de su identidad había sido sofocado por completo. Se convencía, como un niño que juega a no sentir miedo en la oscuridad, de que su encierro no era más que una condición pasajera. Esto no importa, repetía, como si aquellas palabras pudieran transformarse en un sortilegio contra la opresión que lo consumía. Sin embargo, sabía bien que mentía. Y como todo aquel que juega a burlarse del espejo, comprendía que una mentira repetida hasta el hastío podía tatuarse en la carne de quien la profiere, volviéndose indistinguible de la verdad. La idea del aburrimiento le resultaba casi un lujo, un privilegio inalcanzable. Había descubierto un rincón apartado del bullicio humano, un paraje donde un estanque cristalino dormía en la quietud de un bosque olvidado. Aquel lugar era una anomalía en su existencia, un respiro efímero en el miasma de su perpetua condena. Allí, en la intemperie de su propia mente, esperaba algo, cualquier cosa, que rozara siquiera los bordes de lo impredecible. Para él, lo interesante se definía con escalofriante simplicidad. Un intento por arrebatarle la vida. En cada emboscada o ataque que enfrentaba, se rendía al filo o al disparo con la paciencia de un mártir resignado, no por valor, sino por el anhelo de confirmar si su inmortalidad no era más que otra farsa. Y, como siempre, los intentos resultaban tan inútiles como predecibles. Ninguna hoja, ningún proyectil ni veneno lograba quebrantar el caparazón de su existencia, dejándolo solo con el peso inquebrantable de su ser. Suspiró. Se adentró en el agua helada del estanque, permitiendo que el frío perforara su carne como una caricia despiadada. Por un instante, sus pensamientos callaron, dejándole en la tregua momentánea que solo el contacto de la naturaleza podía ofrecer. Y, aún así, incluso la serenidad se sentía como un eco distante de algo que nunca podría alcanzar. Parece que llegó alguien, murmuró, su mirada fija en la figura que se acercaba. Era una mujer joven, apenas pasada la adolescencia, cuya silueta se recortaba contra la entrada del bosque. Hola, saludó ella con cierto desconcierto, observándolo como quien encuentra algo inesperado en un lugar que creía deshabitado. Recientemente había descubierto aquel rincón escondido, un oasis natural cerca de su hogar, y había decidido aventurarse allí, sin imaginar que encontraría a un hombre, que aparentaba entre 22 y 27 años, sumergido en las aguas del estanque. ¿Necesitas algo?, preguntó él con una voz pausada, casi indiferente, mientras seguía sus movimientos con una mirada que parecía atravesarla. Ella caminó hacia el agua con una sonrisa despreocupada, como si la situación no le resultara en absoluto incómoda. No, pero parece que también descubriste este lugar, jeje, respondió con una risa ligera, casi musical. Él asintió escuetamente, sin apartar la vista de ella. ¿Cómo te llamas?, volvió a preguntar, y aunque sus palabras parecían amables, había algo impenetrable en su tono. Boku. Boku, a secas, dijo, con una simpleza que casi rozaba lo brusco. Ella soltó una pequeña carcajada, ligera y dulce. Mucho gusto, Boku-san. Mi nombre es Akeno. Goku la observó en silencio por unos instantes, antes de asentir de nuevo. Su expresión permanecía imperturbable, como si cada palabra que intercambiaban fuera apenas un roce en la superficie de algo más profundo. ¿Te incomodaría si me meto al estanque contigo?, preguntó Akeno con una sonrisa radiante, casi infantil, mientras ladeaba ligeramente la cabeza. No me importa en realidad. De hecho, ya me iba, contestó él con desinterés, saliendo del agua sin mirar atrás.
Se vistió con movimientos metódicos, mientras ella lo seguía con la mirada, aún sonriendo. Nos volveremos a ver, Goku. Pásala bien, se despidió ella, agitando una mano en el aire. Él no respondió. El azabache simplemente se detuvo por un instante, como si sus palabras se hubieran quedado suspendidas en el aire, antes de desaparecer entre los árboles. Fue un encuentro peculiar, uno que, aunque insignificante en apariencia, dejó una huella incómoda en su ánimo. Tras casi 4 décadas de aislamiento, 39 años desde la última vez que intercambió palabras con alguien, enfrentarse nuevamente a una conversación le resultaba tan extraño como inoportuno. Hablar con alguien le había generado una chispa de satisfacción, pero esa emoción fugaz no era suficiente para despertar un interés genuino. Desde el instante en que sus ojos se cruzaron, percibió algo singular en ella, una dualidad insólita. Su esencia emanaba un equilibrio improbable entre lo celestial y lo abismal, mitad demonio, mitad ángel caído. Era un contraste tan inusual que casi le resultó fascinante. Sin embargo, fiel a su naturaleza indolente, no le otorgó la importancia que, tal vez, aquel detalle merecía. A pesar de su aparente indiferencia, algo lo retuvo en aquel lugar. No fue el paisaje ni la calma del estanque, sino una verdad más cruda y dolorosamente humana. Por mucho que se convenciera de que la compañía le resultaba prescindible, en el fondo de su alma había un anhelo tácito de conexión, un deseo primitivo de pertenencia que, aunque negado, se aferraba a su ser como una espina invisible. El día siguiente llegó con la misma rutina monótona que marcaba el pulso de su eternidad. Volvió al estanque, no porque lo deseara realmente, sino porque algo en su interior lo empujó a esperar. Ella, sin embargo, no apareció. El vacío del lugar se sintió más profundo, pero no perturbador. Al fin y al cabo, ¿qué era la espera para alguien con toda la eternidad en sus manos? Días, años, incluso siglos, no eran más que fragmentos de un tiempo que ya no poseía significado alguno. Regresó nuevamente al día siguiente, arrastrado por una mezcla de resignación y esperanza que no se atrevía a reconocer. Pero ella, otra vez, no llegó. Ni una sombra, ni un rastro de su presencia. El estanque seguía inmutable, como si no compartiera su incertidumbre, como si supiera que aquel instante no era más que un diminuto eco en la inmensidad del tiempo. Al día siguiente, Goku volvió al estanque. Esta vez, para su sorpresa, ella ya estaba allí. La observó desde la distancia por un momento antes de acercarse con pasos tranquilos. «Hola», dijo él con su tono habitual, llano y sin inflexiones. «Hola», respondió Akeno, regalándole la misma sonrisa despreocupada que parecía caracterizarla. Sin añadir más, Goku se sentó en el borde del estanque, sumergiendo los pies en el agua fría. Permaneció en silencio por unos instantes antes de formular su pregunta, con la mirada fija en el reflejo tembloroso del cielo en el agua. «¿Dónde estuviste?», inquirió de repente, sin mirarla directamente. Akeno ladeó la cabeza con una expresión curiosa, como si intentara descifrar la intención tras aquellas palabras. «¿Por qué la pregunta?», respondió con suavidad, manteniendo su sonrisa. Goku alzó los ojos al cielo, su expresión seria permanecía inmutable. «Lo digo porque no volviste en 3 días». Ella esbozó una sonrisa aún más amplia, casi divertida. «¿Me estuviste esperando?». Él la miró, con la misma indiferencia de siempre. Solo quería hablar con alguien. Akeno parpadeó, como si no esperara una respuesta tan directa. Había algo extraño en su manera de expresarse, una mezcla de sinceridad y desapego que no sabía cómo interpretar. «¿Y dónde vives?», preguntó ella tras una pausa breve. «En el bosque». «Está lejos de la ciudad, así que es más tranquilo», respondió él, como si aquello explicara todo. Ella lo observó por unos segundos antes de lanzar otra pregunta, con un tono más inquisitivo. «Entonces, ¿me esperaste solo para hablar? ¿Por qué no tienes con quién?». Goku asintió, sin molestarse en ocultar la verdad. «Sí». Akeno suspiró suavemente antes de explicarse. «Bueno, estuve ocupada con la escuela y con cosas del club. Ha sido una semana algo estresante». Un destello cruzó sus ojos, como si recordara algo a alguien. Por un instante, pareció sumergida en sus pensamientos antes de agregar. «Estamos pasando por un momento complicado». «Entiendo».
Suena interesante, respondió Goku con neutralidad, aunque su mirada permanecía fija en ella. Tras un breve silencio, añadió. ¿Qué hacen en tu club? Akeno rió ligeramente ante la pregunta, como si no estuviera acostumbrada a que alguien se interesara en aquello. Solemos ayudar al consejo estudiantil y el director con asuntos de la academia. A cambio, nos dejaron usar un edificio abandonado como base. Goku la miró con un atisbo de curiosidad en su rostro por primera vez desde que comenzó la conversación. No dijo nada más, pero sus ojos parecían intentar descifrar algo en las palabras de Akeno, como si buscara algo más profundo que la simple explicación que ella le había dado. ¿Solo eso?, preguntó Goku, su tono incrédulo aunque carente de juicio. Sí, solo eso, respondió Akeno, esbozando una sonrisa tranquila. Goku ladeó ligeramente la cabeza, sin apartar su mirada penetrante de la chica. ¿No te parece aburrido? Después de todo, solo es trabajo. Akeno soltó una risa ligera, despreocupada. Claro que no es aburrido. Es divertido pasar tiempo con la presidenta del club y con los demás miembros, contestó con naturalidad, mientras Goku la miraba con una mezcla de extrañeza e incomprensión. Es más, comenzó a decir él, pero fue interrumpido por la voz vivaz de Akeno. Si crees que no es así, tal vez algún día pueda demostrarte que sí es divertido, jeje, dijo ella, con un brillo pícaro en los ojos mientras salía del agua con gracia. Se sacudió algunas gotas de agua antes de añadir. Fue divertido hablar contigo, Goku-san, pero es hora de irme. Volveré aquí a la misma hora, ¿vale? Dijo con una risa ligera mientras se alejaba. Goku la observó mientras se marchaba, su expresión impasible apenas revelaba una pizca de curiosidad. No sentía emoción alguna ante la invitación, pero no podía evitar encontrar interesante el hecho de que ella quisiera regresar. Sin darle demasiadas vueltas, volvió a su campamento y dejó que el tiempo transcurriera con su inagotable paciencia. Cuando el día siguiente llegó, como lo había prometido, Akeno estaba allí. Goku la divisó sentada en el borde del estanque, con las piernas colgando sobre el agua cristalina. Desde la distancia, parecía una chica cualquiera, pero algo en ella lo mantenía intrigado. El cabello de Akeno, recogido en una cola de caballo, lucía oscuro como la noche, aunque a medida que la luz lo tocaba, se notaban destellos que oscilaban entre un negro profundo y un morado degradado. Goku no había prestado atención a ese detalle antes, pero ahora lo observaba con detenimiento. Ella no estaba completamente desnuda. Llevaba ropa interior sencilla, lo suficientemente discreta para cubrir lo esencial, aunque dejaba entrever la naturalidad de su figura. No era algo provocador, sino práctico, como si aquella intimidad del lugar la hubiera despojado de cualquier necesidad de formalidad. Sin embargo, Goku no se detuvo en ello. Sus ojos permanecían enfocados en la escena, no en busca de sensualidad, sino intentando descifrar qué era lo que le hacía seguir volviendo al estanque. Tal vez no era ella, sino algo más profundo y desconocido que se agitaba en su interior, un deseo soterrado por comprender aquello que tanto había evitado, la conexión humana. Cuando Goku observó el rostro de Akeno, algo captó su atención de inmediato. Tenía marcas visibles de golpes. Algunos moretones teñían su piel de un púrpura profundo, y varias zonas de su cuerpo revelaban hinchazones que delataban recientes heridas. A pesar de todo, ella sonreía. «Hola, Goku-san», exclamó con su voz radiante, saludándolo desde la distancia mientras mantenía su habitual expresión despreocupada. Goku levantó una mano en un saludo breve antes de sentarse en el borde del estanque y sumergir sus pies en el agua fría. No pudo evitar fijarse de nuevo en los hematomas que cubrían a Akeno, así que preguntó sin rodeos. «¿Por qué estás lastimada?». Ella respondió con una sonrisa dulce, como si su estado no fuera más que un detalle insignificante. Jeje, eso, me caí mientras jugaba con mis compañeros de la escuela, dijo con una ligereza que no convencía. Goku la miró por un instante, evaluando la sinceridad en sus palabras, pero no insistió. Entiendo. Ojalá te recuperes pronto, respondió con voz monótona. Akeno rió ligeramente, como si quisiera disipar cualquier preocupación. Oye, ya hablé con mi presidenta sobre llevarte un día conmigo, dijo de repente, cambiando el tema con un entusiasmo renovado. Goku giró su mirada hacia ella, inexpresivo. «¿Eres muy serio?», comentó Akeno, entre risas, mientras él solo asentía en silencio. «Puedo llevarte mañana conmigo, jeje».
Te prometo que la pasaremos muy bien, añadió ella, con una emoción palpable en su voz. Goku asintió de nuevo, sin mostrar emoción alguna, lo que llevó a Keno a insistir. ¿Entonces estás de acuerdo?, preguntó mientras le dedicaba una sonrisa tan brillante que, por un instante, incluso Goku se quedó observándola. Tras una pausa breve, respondió. Claro, está bien. Akeno, animada por su respuesta, continuó. Entonces hoy te llevaré conmigo a mi casa. Dormirás en una habitación, y así podremos salir juntos mañana. Goku no contestó de inmediato, limitándose a estudiarla con atención. Sus ojos recorrieron con detenimiento los moretones y las hinchazones que decoraban su piel. Era evidente que sus heridas no eran producto de una simple caída, como ella había dicho. Sin embargo, lo que más le desconcertaba no eran las marcas, sino la forma en que ella seguía sonriendo, como si nada en el mundo pudiera robarle ese gesto. Una parte de Goku, por más ajena que se sintiera a los problemas ajenos, no podía evitar preguntarse qué clase de dolor se ocultaba detrás de esa fachada alegre. Pero, fiel a su naturaleza, no hizo más preguntas. Solo asintió una vez más y dejó que el silencio envolviera el momento. Regresaba a lo que, por conveniencia, llamaba su hogar. Aunque, en realidad, no era más que un refugio improvisado, un espacio para descansar y pasar las interminables noches en soledad. El camino de vuelta era silencioso, pero algo en el aire lo mantenía alerta. Sentía miradas, pesadas y escrutadoras, desde lo alto. Levantó la vista, y allí estaban. Ángeles caídos, observándolo desde las sombras del firmamento. Goku frunció ligeramente el ceño. No entendía por qué estaban allí. A fin de cuentas, este era un territorio neutral, apenas un paso antes de las tierras demoníacas. Su presencia no tenía sentido, pero no era un detalle que le importara demasiado. Suspiró, cansado de conjeturas, y continuó su marcha. Cuando finalmente llegó, lo encontró. Su refugio, su minúsculo rincón de tranquilidad, reducido a escombros. Las paredes improvisadas estaban hechas pedazos, y cualquier señal de que alguien había habitado allí había sido aniquilada. Por un instante, su expresión imperturbable pareció quebrarse. No era que le doliera la pérdida del refugio, pero le molestaba profundamente la osadía de quienes habían hecho esto. Pese a su habitual calma, algo en su interior chisporroteó con irritación. No podía detectar presencias a más de 5 metros, lo que significaba que los responsables todavía estaban cerca. Por perder tiempo en el estanque, debería haber estado aquí, pensó con un dejo de autocrítica. Suspiró y, tras un breve análisis, fijó su mirada en una de las copas de los árboles. Sin dudar, recogió una piedra del suelo y la lanzó con precisión. Al impacto, una pluma negra cayó lenta, casi teatralmente, hasta posarse sobre la tierra. Y entonces, ellos aparecieron. 3 figuras emergieron de las sombras, sus rostros ocultos bajo capuchas negras que les conferían una aura ominosa. Los 3 eran hombres, al menos según su porte, pero Goku no se molestó en confirmar su suposición. No importaba quiénes fueran. ¿Pasa algo?, preguntó Goku, su tono tan apático como siempre, mientras los observaba con una mezcla de indiferencia y resignación. Las figuras soltaron risas burlonas, llenas de la arrogancia de quienes subestiman a su oponente. Goku permaneció inmóvil, su mirada clavada en ellos. ¿Por qué me atacan?, preguntó Goku, su voz una mezcla de incredulidad y calma. Los 3 ángeles caídos no respondieron, como si las palabras se les hubieran quedado atrapadas en la garganta. Sin embargo, no había necesidad de respuesta. Goku dejó escapar un suspiro resignado y, con un rápido movimiento, saltó hacia las alturas con una agilidad casi sobrehumana. Su golpe descendió con una fuerza devastadora, estampando al primero contra el suelo y dejando un pequeño cráter en el impacto. Antes de que pudiera siquiera respirar, el segundo ángel, a su derecha, levantó una lanza de luz. Goku no la permitió acercarse. Un destello de pura determinación cruzó sus ojos. No tenía miedo a morir, no lo tenía desde hacía tiempo. Pero, ¿por qué intentarlo en vano? ¿Por qué buscar el fin cuando su existencia, por dolorosa que fuera, era eterna? Se preguntó en silencio mientras la lanza de luz vibraba peligrosamente cerca. No era momento para la muerte, ni para rendirse. No ahora, no cuando la supervivencia era todo lo que quedaba.
Con un movimiento fluido, extendió su mano, como si la energía misma de su cuerpo pudiera disipar la amenaza que se cernía sobre él. En un parpadeo, desapareció. Les daré 3 segundos para que escapen, dijo, su tono desinteresado, como si estuviera más cansado que enfadado. A pesar de las palabras, los ángeles caídos no mostraron señal alguna de huir. El primer ángel seguía inmóvil en el suelo, su cuerpo inerte, muerto antes de siquiera entender lo que había sucedido. Goku suspiró nuevamente, esta vez con algo de cansancio en sus ojos, como si no tuviera tiempo para perder en enfrentamientos tan triviales. Sin cambiar su expresión, levantó el pie y, con una precisión brutal, aplastó la cabeza del ángel caído que había derribado previamente. No había nada especial en ellos. No eran poderosos, ni experimentados. Tal vez recién ascendidos, buscando probar su valor en un acto de rebeldía o simple diversión. Nuevamente, repito, 3 segundos para escapar. La voz de Goku resonó, vacía de emoción, casi como un eco lejano. Sin embargo, los ángeles caídos no hicieron movimiento alguno. Ni la más mínima señal de miedo o arrepentimiento. A Goku no le importó. Con una rapidez sobrehumana, arrancó la columna vertebral del cuerpo caído del primer ángel, como si fuera una simple ramita, y la arrojó con una fuerza brutal hacia el segundo. El ángel intentó defenderse, pero su esfuerzo fue inútil. La columna lo golpeó con tal violencia que fue lanzado al suelo, aturdido, antes de sucumbir al mismo destino. El tercer ángel, paralizado por el terror, no pudo reaccionar. En un instante, cayó también, desvaneciéndose en la misma oscuridad que sus compañeros. No hubo lucha, solo un silencio mortal. Ni siquiera se percató de su final hasta que ya era demasiado tarde. Goku suspiró, su mirada recorriendo los cadáveres sin una pizca de remordimiento. No se tomó la molestia de reparar lo que había destruido. Allí, en la soledad del bosque, dejó sus cuerpos atrás como si fueran simples obstáculos que no valían su atención. Se dio la vuelta y, sin prisa, regresó al estanque. Su refugio había sido reducido a escombros, y aunque por lo general no necesitaba descanso, en ese momento no tenía otra opción. Dormir no era algo que le agradara, pero al menos, al despertar, encontraría a Kenno nuevamente allí, en el mismo lugar, bajo la misma quietud de la tarde.